más direccionado a los hombres, pero que tiene mucho que ver con las mujeres. Es decir, ustedes las mujeres son parte esencial de este rol que tenemos que aprender a desarrollar nosotros hombres, porque durante mucho tiempo este rol que el Señor nos encomendó no lo hemos podido cumplir como Dios quiere que lo hagamos. ¿Listo? O sea que ustedes las mujeres son un punto esencial en este tipo de mensaje o de estudio, porque lo que vamos a empezar a hacer es un estudio. Eh, Lastimosamente, de estas 43 personas alcancé a cortar como contando parejas y hombres solos, como 11 o 12 hombres máximo, de 43. Miremos ya la proporción. O sea que estamos diciendo que un 20% son hombres los que estamos aquí. Y el restante, ese 80%, son ustedes mujeres. Me parece buenísimo, pero esa proporción o ese porcentaje tiene que empezar a cambiar en este tipo de cosas. Este porcentaje tenemos que empezar a vernos incluidos en este tipo de temas de estudio y de profundidad, más hombres. No digo que las mujeres no lo deban hacer, sino que por muchos años hemos visto que las mujeres han asumido ese rol de columnas espirituales en nuestros hogares, empezando por el mío, pues ustedes saben que yo tengo pues ahí un estándar un poquito alto, pero el Señor nos ha llevado a empezar a profundizar más en las cosas del Señor, porque el Señor nos ha dado a nosotros como hombres una autoridad sobre muchos temas espirituales. Entonces, el tema que vamos a iniciar hoy se llama el sacerdocio y vamos a tocar varios temas sobre el sacerdocio. ¿Qué es importante de esto? Ayer justamente Rodolfo me llamó y me dijo, hermano, te quiero contar algo, es que he tenido eh, eh, como carga, me preocupa, cómo estamos nosotros los hombres, estamos un poquito dormidos en este tiempo. Y la verdad es que sí, eh, hablo de mí, no quiero hablar de nadie más. Y nos estamos dejando distraer muy fácil por todo. Y como siempre, llega la somnolencia espiritual. Entonces, volvemos a lo normal. Ahora que se reactive la economía, lo más probable es que todo el mundo, desesperado por producir y demás, se desconecte un poquito de esta conexión espiritual que el Señor ha querido crear con nosotros durante este tiempo de cuarentena. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema como tal, quiero orar e invitar, si hay hombres por ahí sueltos en la cocina, viendo noticieros y demás, por favor, las mujeres que jalen orejas y que nos sentemos aquí un ratico. Bueno, primero conmigo en esta parte como teórica, después Harold pues va a profundizar mucho más este tema en el grupo de hombres. Creo que las mujeres tienen su tema, pero aquí vamos a intentar hablar de la parte teórica, hacer una introducción. Señor Jesús, te damos gracias y te bendigo, Padre bueno. Sé que nos permites estos momentos, Señor, cortos y así virtuales, pero tú vas más allá de todas estas cosas, de las distancias, Señor, de la tecnología, y sabemos que no es por palabra de hombre, Señor, que es tu palabra la que transforma, la que entra en el corazón, la que hace que cambiemos patrones de pensamiento, patrones y conductas, Señor. Así que yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hoy aquí en medio de nosotros, hablándonos, Señor, y aclarándonos muchos de los conceptos que por años han sido cambiados, Señor, por la cultura, por entes espirituales, por muchas otras cuestiones, Señor. Ayúdanos a arreglar nuestra mente y nuestro corazón y a disponer nuestro espíritu, Señor, a hacer como tú dices en tu palabra. Amén y amén. Bueno, este tema
lo hemos oído en grupos de hombres miles de veces. Y ay, que el sacerdote, que usted es el sacerdote de la casa, que usted es la cabeza espiritual, que así como Cristo amó a la iglesia, usted también tiene que amar a su esposa y dar la vida por ella. Y todo se vuelve muy teórico y muy repetitivo. Entonces uno oye estos temas y dice, otra vez lo mismo, pero si Luis Fernando ya habló de esto. Tal otro dio el tema el martes sobre este tema y ahora otra vez lo mismo. Pues lastimosamente estos temas cuando se vuelven repetitivos es como cuando perdemos una materia y toca presentar el supletorio, toca volver al tema, toca volver a estudiar, toca volver a presentar ese examen, toca volver a ponerlo en práctica, porque hemos perdido el examen muchas veces. Y lo que les decía ahora de los porcentajes, lastimosamente los hombres estamos distraídos en otro tipo de cosas y creemos que cumplimos con la palabra porque nosotros decimos, nosotros somos los proveedores, en este momento yo traigo la plata a la casa, yo soy el que, y a mí no me moleste porque estoy cansado. Usted enséñele a los niños, usted haga, léales la Biblia, pero el Señor nos está mostrando que es no es que sea al contrario, pero esa responsabilidad espiritual con nuestros hijos, con nuestra esposa, y todo empieza por nosotros los hombres. Así que quiero conectar este tema de los últimos tiempos un poquito con el módulo de sacerdocio, porque cerrando en este momento el tema de últimos tiempos, hacemos un resumen muy rápido. Empezó Andreita con características generales de, perdón, pongo en silencio esto. Empezó Andreita con características generales del Apocalipsis. Pudimos tocar un poquito de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entendimos que la tribulación y la gran tribulación es esa semana 70 perdida o ese tiempo de gracia que estamos viviendo, estamos esperando a que sea el cumplimiento. Oímos hablar de Israel como reloj profético y a través de las prédicas hemos visto muchas cosas más también de tiempos finales. Pero ¿cómo se conecta este tema del sacerdocio con los tiempos finales? Pues la urgencia es restaurar todas las cosas, ¿cierto? Porque sabemos que los tiempos finales no son catástrofes, es la restauración del pueblo de Israel, es la restauración de todas las cosas. Y el Señor nos está diciendo, tienen que empezar a restaurar. ¿Pero qué van a restaurar? Vamos a empezar con los hogares. Por eso yo pienso que de alguna manera hemos estado encerrados. Y Harold hacía un ejemplo o decía algo muy chévere. Ese encierro que hemos tenido en nuestras casas es como estar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos durante este tiempo. ¿Por qué? Porque es que hemos estado muy mal, hemos estado enfermos. Y acá el Señor nos ha permitido estar aquí encerrados, quietos, eh, eh, luchando con el antígeno o con nuestra mujer, no mentiras, pero luchando con, Descarado. Mentira, vayan a grabar eso. ¿Cómo la regla ahí? El Señor siempre permite no, tiene razón, Leo. El antígeno es el que despierta la inmunidad. El antígeno es la persona o la partícula, lo que quieran, ¿sí? Que entra a nuestro cuerpo y nos despierta la inmunidad para no volver a sufrir la enfermedad. Entonces es la que nos despierta a la rabia, al rechazo o a las malas palabras o a actitudes que no son de una persona normal. Más bien fue un comentario muy docto de Leo, por parte de Leo. Muy docto. No buena salvada el pastor. Gracias, pero total, pastor, total. Casi lo liquidan las niñas. Tiene que ver. Bueno, sigamos. Estoy oyendo también, ¿no? Ah, me están Bueno, vamos a empezar. Entonces, hay varios temas que queremos tocar. Como les decía ahorita, Rodolfo me llamó y me dijo, estoy preocupado por esa somnolencia, por esa distracción que hay en los hombres. Y pienso que eso hace parte de la preparación para los últimos tiempos. ¿Cómo nos preparamos nosotros para los últimos tiempos? Vamos a empezar a hacer experimentos en el laboratorio. Y el laboratorio es la casa. Si nosotros no somos capaces de manejar nuestra casa, no vamos a ser capaces de manejar
una iglesia, no vamos a ser capaces de manejar nuestro lugar de trabajo, no vamos a ser capaces de manejar una sociedad y mucho menos vamos a poder gobernar con Cristo. Entonces, para ser realistas, todo empieza en la casa y es donde muchas veces es más difícil porque es en la casa donde a uno lo juzgan más porque es como verdaderamente lo conocen. Entonces, sí pienso que sea esta una unidad de cuidados intensivos donde el Señor está haciendo milagros, porque es aquí, en este lugar, donde se ven los milagros, donde ya no hay nada más que hacer. De los temas que vamos a tratar en el sacerdocio, se los voy a leer un momentico, voy a ver cómo cierro esto, para que si alguno tiene y sabe, vamos a empezar a leer sobre estas cosas. Discúlpenme un segundito. Información aquí. El módulo de sacerdocio lo vamos a dividir en esta que es una introducción y las siguientes 4 clases vamos a intentar resolver o profundizar sobre estos temas. El llamado de Aarón y el ministerio levítico es el primer tema. Las vestiduras sacerdotales es el segundo tema. El tercer tema es Melquisedec, un personaje que bien chévere que hemos visto en la Biblia, y nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Tenemos que empezar a entender esto porque quien viene a reinar en la tierra es un sumo sacerdote, y es Jesús. Y tenemos que saber cómo está vestido, qué es lo que hace, cuáles son los sacrificios que presentó, cómo lo ha hecho durante este tiempo, cómo lo hará más adelante. Entonces, todo esto del sacerdocio tiene una relevancia grande en la revelación de Jesús para nosotros en la vida. ¿Listo? Perdón un segundo. Ahí, ¿quién me ayuda? ¿Cómo abro Zoom otra vez que no los veo? Perdón un segundo. ¿Ustedes me ven y me escuchan? ¿Alguien que me ayude, por favor? Y leíto. Sí, ok. Ah, ya, listo. Ok, listo. Hoy vamos a hacer una introducción sobre el sacerdocio. No crean a las mujeres que esto no les interesa y que no es un tema que ustedes necesiten, porque ustedes son las que forman los sacerdotes. Ustedes son los pilares en nuestras casas. Ustedes de alguna manera son el cimiento que Dios ha permitido que nosotros tengamos para poder edificar. Y el Señor las ha puesto a ustedes perdón, Isaac. El Señor las ha puesto a ustedes como ayuda idónea. Y muchos de nosotros sin ustedes no lo lograríamos. Entonces, qué bueno que hay muchas conectadas. Introducción. La revelación de Jesús como sumo sacerdote. Miren, estas son indicaciones que dio Dios para el pueblo de Israel, porque Él quería que el sacerdocio fuera de esa nación y el reinado fuera de esa nación para todo el mundo. Pero no se pudo, lastimosamente no se pudo. El libro de Levítico está escrito específicamente para esa tribu de Leví. Y no solo para Leví, era para Israel, pero por el becerro de oro no se pudo ser Israel una nación de sacerdotes y reyes. Así que se redujo eso a Leví. Y no fue solo para la tribu de Leví, sino solo para una familia, los descendientes de Aarón. O sea que esa gran bendición que venía para todo el pueblo de alguna manera se sesgó. ¿Por qué? Porque hicieron algo que no estaba de acuerdo con las instrucciones del Señor y era algo que el pueblo hizo con muy buenas intenciones. Pero aquí es donde yo vuelvo y digo, las buenas intenciones muchas veces no bastan. Las buenas intenciones, ellos hicieron un becerro de oro con la mejor intención, que era adorar al Señor. Pero por haber hecho ese becerro sin haber entendido lo que estaban haciendo, el Señor tuvo un gran problema con su pueblo. Y esa gran bendición de que todos fueran sacerdotes y reyes, porque ya lo vamos a leer dónde está. Quiero que alguien me busque, por favor. Éxodo 19:6. Si hay alguien que lo quiera leer. Éxodo 19:6.
Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Listo. Ese era el propósito del Señor, ser una nación santa y un reino de sacerdotes, imagínense. Pero lastimosamente, como les dije, esa gran bendición de alguna manera se sesgó, se hizo más pequeña y pasó a Leví solamente en vez de a las 12 tribus, y de Leví pasó solo a la familia de Aarón, que son los actuales sacerdotes hoy. Entonces, la definición de sacerdote, y en esto vamos a estar hoy durante esta media horita que nos queda, está en Hebreos 5:1. Yo quiero que vamos al Nuevo Testamento, porque en las próximas clases vamos a leer muchísimo del Antiguo Testamento y vamos a empezar a aclarar conceptos. Pero una definición súper chévere que dio Pablo está en Hebreos 5 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y dice así, ¿todos ya lo tienen? No vamos llegando. Entonces, versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Entonces aquí vamos a ver la primera cosa. Si quieren lo leemos en otra versión. De pronto que muchos, yo sé que tienen Reina Valera. Leámoslo en Reina Porque Valera. todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ajá. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Listo? Y esta versión mía dice, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Listo. Entonces, aquí nos está diciendo, lo primero que nos está diciendo es que somos escogidos por el Señor. Esto no es algo que escogimos nosotros. Él nos escogió. No es que yo dije, yo quiero ser sacerdote. No, Él nos designó sacerdotes. ¿Y para qué? Veía en medio de este estudio que el ministerio del sacerdote es muy diferente al del profeta. El del profeta viene en nombre de Dios a decirle cosas a los hombres. En cambio, el sacerdote viene en nombre de los hombres a presentarle cosas a Dios. Por eso son mediadores. Los sacerdotes somos mediadores entre los hombres y Dios. Entonces, aquí es donde empieza el problema. Cuando Dios dice algo, pues Dios es santo y lo que el Señor nos está diciendo viene de la boca de un profeta tajante como espada de dos filos y llega a nosotros sin problema. Pero cuando nosotros vamos a presentar algo delante del Señor, tiene que ser algo bien presentado, ¿ok? Porque nosotros somos imperfectos y nosotros imperfectos estamos presentando algo al Señor. Por eso, para presentarse delante del Señor, tenemos que seguir bien las instrucciones. Entonces, de esa manera poder presentar esos sacrificios de manera agradable. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia en los que sacerdotes presentaron sacrificios, quemaron fuego extraño, hicieron esto, incluso hicieron sacrificios a otros dioses y fueron castigados. ¿Por qué? Por idolatría o por no haber hecho como el Señor lo decía. Hubo hijos de sacerdotes que presentaron fuego extraño en el tabernáculo y murieron. O sea, ¿a qué voy con esto? Que el sacrificio perfecto lo presentó el sumo sacerdote por todo su pueblo. Y por eso la palabra nos dice que tenemos abogado, que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. ¿Ok? Entonces, sigamos. El mediador, como les dije, es el representante de los hombres ante Dios. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros en la familia, Carlos Iván, Gustavo, Harold, Gabriel, los que alcanzo a ver aquí como figuras masculinas como tal, somos representantes. Yo sé que hay muchos más aquí conectados, pero no he cambiado la pantalla. Y esas figuras, nosotros somos los representantes de nuestra familia ante Dios. Como que dice que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, así como se las pidió a Jesús.
Y Jesús le dijo, sí, yo quiero pagar por ellos. Sí son pecadores, pero yo me paro aquí en medio de ellos. No los mires a ellos, mírame a mí. Esa es la misma responsabilidad, la que tuvo Jesús, la que tenemos nosotros como hombres en nuestra familia. Yo soy el responsable de lo que Sara ve en el televisor. Yo soy el responsable de lo que Vanessa hace con su celular. Yo soy responsable, pero muchas veces no lo hacemos. Pero aquí nos está dando una definición bien clara. Entonces, versículo 2 dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. ¿Cómo lo dice la Reina Valera, Luz? Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Listo. Aquí nos está hablando de una cosa clarísima. El sacerdote tiene que ser humilde, porque nosotros asociamos el rol de sacerdote y lo hemos malentendido durante mucho tiempo y el sacerdote se terminó volviendo un machista. Cállese, usted no puede hablar, usted en la congregación, y muchas corrientes de iglesias sustentados o con versículos como los de Pablo para ciertas iglesias y para ciertas ocasiones puntuales generalizan y la mujer no tiene ni voz ni voto y casi que se vuelve un califato así medio musulmán. Así que no es nuestro caso. El Señor en este momento nos está diciendo, ustedes tienen que ser los más humildes, porque muy probablemente ustedes son los más pecadores. Ustedes tienen que entender sus debilidades, así que no, es un llamado a la humildad. ¿Listo? Versículo 3. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Y esto nosotros lo vemos en la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur, el sacerdote entraba una vez al año, si no estoy mal, al lugar santísimo, y lo primero que hacía era ofrecer holocausto primero por él, por su familia y después por el pueblo. Como quien dice nuevamente, todo empieza por casa. Todo empieza por casa. Un verdadero sacerdote empieza haciendo holocaustos, empieza entregando olor fragante desde el paso número 1. Y lo que muchas veces hemos visto es sacerdotes para las mega iglesias, para la multitud, pero oscuridad en la casa. Luz para las naciones, pero oscuridad para su familia, dicen muchos por ahí. Así que yo pienso que el Señor, para seguir conectando esto con los tiempos finales, el Señor está como quebrándonos el coco de alguna manera y está poniendo prioridades como deben ser. Uno no empieza a construir una casa desde el techo, uno lo primero que invierte es en el cimiento. Y el cimiento es Jesús, porque Él dice que Él llegaría a ser la piedra angular. Y esa piedra angular nos está hablando de una piedra que es la que soporta todo. Y Jesús es el verbo, o sea que Jesús es la misma palabra. Así que si nosotros no seguimos la instrucción de cómo se construye la vida, lastimosamente nuestra edificación va a fracasar o con el viento, o con el temblor, o con el terremoto, o con cualquier tipo de tribulación. Así que esto es un llamado para vuelva y baje muros, mijo, porque como lo venía haciendo, no es como se hace, y reedifique, vuelva a cimentar, vuelva a poner los cimientos como son, y ahora sí, para arriba. Entonces, versículo 3 dice, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Versículo 4, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Aquí nos está hablando de la figura del sacerdote por excelencia, aparte de Jesús, en la Biblia, Aarón. Como les decía, el sacerdocio era para todo Israel, no se pudo, pasó a Leví, y de Leví había una familia que era la familia de Aarón, a la que fue designada la ocupación, digamos, o el designio como sacerdotes. Así que es un designio divino. Si nosotros no podemos entender que en este momento
lo que estamos viviendo es algo mandado por Dios, no creo que podamos entender muchas cosas más de la Escritura. Entonces, el Espíritu nos está llevando de verdad a entender cuál es el rol que nosotros tenemos, no solo en la iglesia y en la sociedad, primeramente en nuestra familia. Por eso les digo, para mí esto ha sido un llamado de atención y un jalón de orejas, como quien dice, no quiero que te acomodes más al mundo, no quiero que te acomodes más a Babilonia, a lo que la gente y la sociedad han enseñado durante mucho tiempo. Quiero que te acomodes a mi palabra, a los ejemplos que hay en ella, y que de esa manera podamos hacer las cosas bien. Entonces, ya vimos que es un designio divino. Dice que nadie ocupa ese cargo si no es llamado por Dios. Así que si usted siente que es llamado por Dios, pues Dios lo está llamando primeramente a ser un sacerdote. Y dice, versículo 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios fue el que le dijo. Imagínense, ni siquiera Jesús. Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas son las palabras de Dios para Jesús. ¿Listo? Versículo 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podría salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Entonces ya estamos viendo que este sacerdote que es Jesús, que profundizaremos mucho más en él, las cosas que ofrecía no eran solo holocaustos quemados y como nos lo muestra el sacerdocio del Antiguo Testamento, que sigue siendo el mismo, o sea, eso no pasa, digamos que sigue teniendo el mismo mensaje, sino que aquí ya nos muestra que muchos de los sacrificios son clamor, fuerte clamor y lágrimas. No sé cómo dice Reina Valera en ese versículo 7, el que me lo pueda leer, por favor. Versículo 7, Hebreos 5:1. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que este era una persona que adoraba en espíritu y en verdad. Este era un adorador y es el ejemplo de adoración. ¿Qué ofrecía? Ruegos, quebrantado de corazón. No era bla, bla, bla delante de la gente. En su intimidad, él estaba de verdad doblegado ante Dios. Y dice que fue escuchado por ese temor. Vamos a estudiar más adelante qué era lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento, porque como les digo, todo tiene una concordancia, todo tiene una unión. Entonces aquí vemos que Jesús ofreció gran clamor y lágrimas. Y en Apocalipsis dice que las oraciones de los santos son las que suben como incienso y llenan las copas que serán derramadas sobre el mal. Entonces imagínense que el incienso que nosotros usamos son nuestras oraciones, las oraciones de los santos. Jesús nos lo estaba mostrando. ¿Qué deben hacer ustedes? Ofrecer oraciones, clamor. Esa es una forma de ser sacerdote. ¿Cuántos de los que estamos aquí no ofrecemos ni clamor ni lágrimas? Yo soy el primero, levanto las manos. Yo soy el primero en no hacerlo. Entonces no estoy ejerciendo no se trata de estudiar. Yo pueda que yo estudie y me siente a leer y me gusta el tema y toda la cuestión. Pero lo principal de un sacerdote es orar, es clamar, es ser entendido en lo que hizo Jesús. Por eso les digo que es muy importante entender lo que Jesús hizo como sumo sacerdote. Y esto, yo hago un llamado a las mujeres para que no nos corten las alas. Gracias a Dios, no es en mi caso. Pero sé que muchos hombres son tan duramente criticados por sus esposas que en vez de ayudarlos y a que se levanten en este momento
a ejercer el rol que deben de ejercer, son de alguna manera hundidos. Entonces, necesitamos sabiduría y, miren, el sacerdocio es una bendición para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es la mediación entre Dios y el hombre. Así que, si hay un sacerdote en su hogar, bien parado, puesto en el lugar como es, ejerciendo su labor como la debe ejercer, hay bendición para la familia y para el pueblo, porque eso es lo que nos está demostrando esta escritura, que Dios escucha, que cuando hay un sacerdote que clama, el Señor perdona, oye, y hace que las cosas cambien y que los sacrificios sean bien recibidos. Versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Este versículo sí que me hizo clic con el tema de si vamos a pasar o no la tribulación. Jesús mismo dice, mediante el sufrimiento aprendió obediencia. Es decir, en medio de la tribulación, el Señor a nosotros como hijos nos está enseñando a obedecer, que es lo que más nos cuesta. Y yo quiero ahorita cerrar este tema del sacerdocio con manifestaciones de los dones espirituales comunes, entre comillas, pero poderosísimas. Y eso es lo que el Señor me ha venido mostrando últimamente. Vamos a terminar en el versículo 9 y 10. Le dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí el Señor me está diciendo, ustedes también sufrirán por... La palabra nos dice que nosotros también sufriremos por su nombre, que muchos seremos perseguidos por el nombre de Jesús. Dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí les dejo todo el capítulo para que se lo terminen de leer. Pero aquí nos está hablando de que Jesús aprendió a obedecer, de que Jesús clamaba, de que Jesús, después de haber sufrido y haberse perfeccionado como el oro en medio de las dificultades y de este fuego, logró ser el autor de la salvación para toda la humanidad. Y ese es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra casa. A través de nosotros venga salvación a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque hemos cumplido un rol de sacerdotes claro y digamos, acorde a lo que la ley o lo que la palabra nos ha mostrado. ¿Listo? Todo este tema del sacerdocio yo sé que puede llegar a ser repetitivo y cansón, pero como les decía, tiene una conexión muy fuerte en los tiempos finales porque es la restauración de todas las cosas. Y en este momento es oportuno pedirle al Señor que nos ayude a restaurar esta área de la vida familiar, porque una de las manifestaciones sobrenaturales que yo puedo ver aquí, y que es lo que le estoy pidiendo al Señor que suceda en este tiempo, en este espacio entre Pentecostés, entre Pascua y Pentecostés, es que el Señor se manifieste con poder en mi vida en áreas que yo no he podido controlar y que lo he intentado 1000 veces y incluso he orado pero de pronto no las he anhelado como lo estoy anhelando ahora y siento que igual hay una lucha espiritual. Pero creo que en este periodo de tiempo el Señor nos está preparando, nos está haciendo una consagración, nos está consagrando para que recibamos algo bueno y poderoso, ¿ok? Eso, tengo la expectativa de que ahorita en Pentecostés y en este periodo sé que el Señor está trabajando, pero que ese día se derrame algo especial en la vida de nosotros. Y ese algo especial, les cuento para mí qué es, y que es lo que yo anhelo y le pido al Señor, es aprender a obedecer. Muchos anhelamos y pedimos dones espirituales visibles, poderosos, que le darían mucha gloria al Señor, como el don de sanidad, como la interpretación de lenguas, como
profetizar, como muchas de las cosas que el Espíritu nos puede dar. Pero yo he podido experimentar algunas de esas, gracias a Dios, y he podido entender que el Espíritu Santo puso eso en nosotros para que Él sea glorificado y para el servicio de los demás. Pero en estos momentos le estoy pidiendo a cosas al Señor que para mí han sido imposibles. La primera es la obediencia. La segunda es la responsabilidad ante Dios por mi familia, porque no he podido entender que yo soy el responsable de mi familia. Miren, la revelación de Jesús, poder entender a Jesús mucho más profundamente. Eso es algo que yo anhelo y eso es una cosa que solo da el Espíritu Santo. Y así como veíamos en este pasaje anterior, humildad y mansedumbre, porque en el versículo 10 dice, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. A mí se me sale la paciencia en el ascensor todos los días, porque paró en 4 pisos y no ha llegado y yo soy de los que manotea y así esta señora, ¿por qué demora tanto? Y dejan el carrito en el ascensor así cerrándose y no llega y se me sale la paciencia con Vanessa y se me sale la paciencia con los niños y yo digo, ay no, sí, sí, el Señor me dio don de sanidad, pero no ha obrado en una manera mucho más poderosa porque yo no lo he permitido y porque no lo he anhelado. Y créanme que siendo uno paciente y manso, puede representar muchísimo más a Jesús que de pronto haciendo bajar fuego del cielo. Hay manifestaciones del Espíritu que son tan poderosas y que muestran tanto el carácter del Señor y que son necesarias que se manifiesten día a día y en todo momento en nuestras casas. Porque sí, de pronto en algún momento vamos a necesitar que baje fuego del cielo y queme a los falsos profetas, así como lo hizo Elías, ¿no? Y qué bueno sería. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos llenos del Espíritu y estamos matando a nuestra esposa de a poquito, de a goticas? Entonces, ¿cuál es la verdadera manifestación del Espíritu que anhelamos en este momento? Y a eso me ha llevado el Señor, a anhelar manifestaciones de su Espíritu comunes, diarias, homeopáticas, de a gotica, de a poquitos, lo que se vive cada día. Ojalá podamos en algún momento poner manos y que se pare un muerto o que se sane un cáncer, que me parece espectacular. Pero necesitamos del Espíritu Santo para la cotidianidad. Alguien que me lea el Salmo 133, el versículo 1 y 2, y con esto yo creo que podemos cerrar esta introducción a lo que es el sacerdocio. Tengamos presentes estas cosas que acabamos de ver. Vamos a estudiar a Aarón y a los levitas, cómo fueron llamados, cómo fueron escogidos ellos para el sacerdocio. Vamos a hablar de sus vestiduras, porque por ahí hay una imagen que no la tengo, pero hoy la puse y era Jesús volviendo del cielo. Y venía en su caballo blanco, pero vestido de rojo. Y uno, uy, ¿cómo así que vestido de rojo? Y uno siempre imagina que viene Jesús vestido de blanco. Y esa imagen me puso a pensar y yo dije, ve, ¿será que el Señor viene vestido de blanco o de rojo, de azul? ¿De qué color vendrá? Bueno, las características con las que muestran a Jesús en su venida muchas veces también son como las de un sumo sacerdote. Y hay sacerdotes vestidos de blanco, pero el sumo sacerdote tenía otros colores. Eso lo vamos a estudiar también. Vamos a estudiar el efod, la mitra, todas esas cosas, la lamita de oro. Vamos a empezar a estudiar esas cosas que a veces no entendemos del Antiguo Testamento, pero que todas tienen un significado y sirven para hoy y que nos aclara mucho más la imagen de Jesús. Vamos a estudiar también a Melquisedec, que es un personaje un sacerdote y un rey de un orden diferente al levítico y arónico, digamos. Y vamos a entender por qué Jesús nos hizo parte de esa línea, de ese linaje, que no tiene que ver ya con una raza específica o con una tribu específica, sino que por medio de él podemos ejercer ese rol en nuestra familia y de ahora en adelante.
Listo. ¿Quién me lee entonces el Salmo 133? Leo. Buenas noches. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Solo al 2 o sigo? Leo el que sigue, por favor. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok, perfecto. Entonces, aquí nos están hablando del ungimiento de un sacerdote. Estaban ungiendo a Aarón. Y esa unción que representa la llenura del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo sobre un sacerdote, sobre una persona que decide hacer parte decide asumir este reto, dice que ese aceite desciende y trae al final salvación y vida eterna. Pero yo quiero leerlo en una, perdónenme un segundito. 110, perdón. Antes de ese, ¿hay algún versículo? El 1 empieza desde ahí, ¿cierto? No leyeron el 1. El 1 dice, oh, cuán bueno, cuán agradable es para los hermanos el habitar en armonía. Eso es. Y ahí dice, y es como el aceite. Es semejante al óleo que baja sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, el cual baja hasta el cuello de sus vestiduras. Excelente. Entonces nos está diciendo que vivir en armonía, qué difícil que es. Que para vivir en armonía necesitamos estar ungidos por el Espíritu Santo. Dice, vivir en armonía es similar a estar ungidos por ese aceite. Es similar a poder, nos está diciendo que cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, podemos convivir con otros. Les soy sincero, todavía no me ha tocado. Espero que ahorita en Pentecostés pueda descender sobre mí esa unción, porque convivir conmigo yo creo que es dificilísimo. A veces no me aguanto ni yo mismo. Entonces, necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Otra vez, léanlo cuantas veces puedan, desde el versículo 1, y ojalá leamos todo ese salmo, pues porque es lindo. Pero es convivir, es algo difícil. Convivir es algo duro, para lo cual necesitamos del Espíritu Santo. Así que la invitación es a que le empecemos a pedir al Señor manifestaciones de su Espíritu comunes y del día a día. Yo le digo a esas manifestaciones homeopáticas, porque la homeopatía es de a goticas, poquitas, pero constantes. ¿Y saben qué hace la homeopatía? Ayuda a quitar las enfermedades de raíz. Así que sí, anhelemos también los otros dones, pero anhelemos sobre todo estas cositas simples del día a día. Me cuestan muchísimo a mí. Para mí es más fácil que me dijeran, Leo, vaya a hablar por una persona que está afuera que tiene una enfermedad. Sin problema, hoy me paro. Pero que me digan, Leo, téngale paciencia a Vanessa hoy, que hoy está bien estresada. Ahí sí que me cuesta. Entonces, la invitación es a esa. Empecemos aprovechemos este tiempo. Estamos todavía encerrados y los índices de violencia intrafamiliar se han disparado. Y es por esto, porque no estamos ejerciendo bien nuestro rol de sacerdotes nosotros hombres. Espero que de los 54 participantes sea una gran mayoría de los hombres que estén escuchando este mensaje, porque pienso que el Señor nos está jalando las orejas. Y como les dije, a través de estos temas de estudio que vamos a empezar a desarrollar, vamos a pedirle al Señor que nos dé cada vez más revelación de su imagen y ganas de ser como Él fue, de ejercer un sacerdocio como Él lo ejerció y como lo ejerce en este momento, de ser verdaderos mediadores o de poder presentar buenas ofrendas familiares y personales a Él primeramente. ¿Listo? Entonces, como les decía, es un tema que parece muy de hombres,
pero que tiene que ver 100% con las mujeres. Porque la mujer es la primera beneficiada de un buen sacerdocio. Así que a la mujer no le conviene hundir a su sacerdote, le conviene levantarlo en amor. Y por ahí también dice la palabra que no sean canzonas, sino pídanle al Espíritu Santo sabiduría para que nos lleven a empezar a ejercer este rol de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, bueno, aquí queda este tema. Yo sé que sigue abierto este mismo tema para los hombres. Si de pronto Harold quiere hacer algún comentario o hay alguien que quiera comentar algo. Es importante para las mujeres que algunas no tienen esposo o están separadas o están viudas, son solteras, en fin, y a veces no pueden identificar el hombre porque no lo ven como un sacerdote, porque no lo tienen en su casa. Pero es importante que las mujeres que están en este proceso o que aún estando casadas tengan una mala experiencia con su papá o con su exmarido o con su exnovio o con el que sea que representa la figura masculina, tiene que sanar estas áreas y ver en Jesús su sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Y cuando ustedes no lo tienen en la casa o tuvieron una mala experiencia, incluso los mismos hombres también, y podemos ver en él el ejemplo perfecto de lo que es un sacerdote que cuida bien su casa, y él, como sacerdote Jesús, cuida bien su novia, que es la iglesia, o cuida bien sus amigos, o cuida bien su entorno, o lo que hace, uno puede empezar a identificarse y a ser representativo. Como dije, aunque no tengamos la persona así físicamente, lo tenemos a él. Y ese es nuestro ejemplo en todo momento, en todo lugar, desde que amanece hasta que anochece, siempre, como decíamos hace unos días atrás, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra y Dios es la palabra. Jesús es la palabra hecha carne, la palabra que es la instrucción, la Torá o la Biblia, hecha vida. Entonces, sigamos siempre su ejemplo. No pongamos los ojos en el hombre en sí. Pongamos los ojos a la persona que tiene a su esposo o tiene su novio o su papá, que también es creyente. Vea lo bueno que tiene. No miren solamente lo malo que tiene. Y las que han tenido una mala experiencia, vean también lo bueno que tuvieron a través de esa persona. No miren solamente lo malo, porque si no vamos a nunca tener una buena identidad con Jesús y nunca vamos a desarrollar el proceso, sobre todo las mujeres, con respecto a la figura del hombre en la casa o donde sea que esté. Eso que dice Harold es cierto, y yo me podría pensar, ¿por qué el Señor hace tanto énfasis en las viudas y en los huérfanos? Es porque no hay una figura sacerdotal, pero dice la palabra que Él se hace cargo de ellos. Amén, sí. Entonces, para la que de pronto no hemos tenido papá como yo y no pude ver una figura sacerdotal, el Señor hoy me la está mostrando en Él directamente. Pero nosotros que tenemos una familia sí tenemos la responsabilidad de reflejar a ese Dios aquí en la tierra, no como dioses, sino como representantes, que es lo que dijimos ahorita. Que hay una línea muy sutil entre creernos Dios a ser representantes de Él de alguna manera aquí en la tierra o de llevarle a Él las ofrendas que necesita recibir por parte nuestra y de nuestra familia. Así que al que esté solo, como decía Harold, importante que sepa y que pida y que anhele un don del Espíritu Santo, que es la revelación de ese sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que no pasará nunca más, que es Jesucristo, y que se le revele en su vida. Y para los que de alguna manera el Señor nos ha puesto en medio de una familia, una congregación, con hermanos o con demás cosas, podamos de verdad asumir ese rol, siempre teniendo como pauta o como ejemplo claro el de Jesús. ¿Listo? Voy a orar y cerramos aquí. Las próximas clases sí nos vemos con tablero
y con cuadernos para escribir y empezar a anotar otra vez. Esto era simplemente una introducción. Acuérdense que a las 7, ahorita terminado van a mandar otro link para que las mujeres sigan conectadas en el link que les envían a través de la Asociación Amor y Vida. Es el mismo. Es el mismo. Y nosotros los hombres vamos a conectarnos a través del otro link que nos mandan. Las mujeres permanecemos aquí, los hombres buscan el otro link. Listo, gracias. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias, Papito bueno, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros hoy, Señor. Te pido que esto venga de ti, Señor, y sea revelación sobrenatural de tu imagen, Señor. Yo hoy te quiero clamar, Señor, por esta preparación de este tiempo de Pascua Pentecostés, estos días, Señor, en los que hemos estado encerrados y meditando en tu palabra y en tus cosas, Señor, para que nos prepares para recibir de tu Espíritu Santo cosas sobrenaturales. Yo personalmente te pido que me hagas obediente, Señor, a tu palabra, Señor. Que tu palabra para mí no sea teoría, que tu palabra para mí sea Shema. Escucha y haz, haga lo que escuchas sin dudar. No hay diferencia, Señor, entre escuchar y hacer. Van unidas. Te pido, Señor, que pongas en mí un espíritu de responsable, Señor, de responsabilidad ante ti por mi casa y por los que me rodean primeramente, Señor. Te pido, Señor, que en mí, que yo sea una persona fácil con la que se pueda convivir, Señor, porque en la buena convivencia se refleja el ser ungido y el estar lleno de ti, Señor Jesús. Ayúdame a ser una persona fácil para vivir, Señor. Yo sé que me falta mucho. Te pido, Señor, que te reveles cada día más y más y más y más claramente, Señor. Y te pido, Señor, que nos des humildad y mansedumbre, que son cosas de la cotidianidad, pero muy poderosas para reflejarte a ti. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Leito.